En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra el martirio de San Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros, entre ellos muchos sacerdotes, la mayoría, y algunos laicos. En un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos, preparándonos dignamente a celebrar estos sagrados misterios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio, concédenos por su intercesión que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo vamos a contestar: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya.
La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no lo verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa eso un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Quisiera que nos quedáramos con estas líneas del Evangelio de hoy. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Yo creo que desde que comenzamos con este virus y esta pandemia, muchos de ustedes han tenido el sufrimiento de no poder venir a la iglesia a venerar a Dios, a comulgar su preciosísimo cuerpo, su preciosísima sangre. Y quisiera por un momento que pensaran en una situación que se dio en México en el año de mediados de 1925, principios de 1926, que fue conocida como la Guerra Cristera. Este movimiento civil armado en contra del gobierno fue a consecuencia de que el entonces presidente Plutarco Elías Calles había decidido poner en práctica la reforma de 1917, que era una reforma completamente anticlerical. Cuando decimos anticlerical se refiere que era en contra de la iglesia y de los líderes de la iglesia, es decir, de los obispos y los sacerdotes. Todos los ordenados somos clérigos. Y durante este tiempo, Plutarco Elías Calles decidió expulsar de México a todos los sacerdotes extranjeros que pertenecían a órdenes religiosas como los dominicos, jesuitas, franciscanos, etc. Y decidió comenzar a quitarle propiedades a la iglesia. Por ejemplo, declaraba las escuelas católicas privadas como escuelas que no eran legales. Y con esto comenzó a quitarle todas las propiedades que podía a la iglesia. Pero fue un paso más adelante y ordenó que se prohibiera todo el culto religioso en las calles, e incluso los sacerdotes no podían llevar su sotana, porque eso los colocaba como el centro de atención para que los soldados y el gobierno o los arrestara, o los persiguiera, o definitivamente los golpearan. Cuando Plutarco Elías Calles ordenó el cierre de las iglesias, pues en realidad las iglesias no las ordenó el presidente que las cerraran, sino los sacerdotes, como signo de protesta, decidieron cerrar las iglesias al culto. Y aprovechando este momento, el entonces presidente dijo: pues como ya cerraron las iglesias, entonces vamos a comenzar a hacer inventarios
y trataron de entrar a las iglesias para levantar inventario sobre lo que allí había. Y fue aquí donde muchos sacerdotes se levantaron en contra del gobierno por prohibir el culto. En una situación muy similar a la que ustedes experimentan hoy en día cuando no pueden venir a la iglesia, porque la iglesia está cerrada para la celebración pública de la Eucaristía. Y comenzó el movimiento armado. Yo sé que muchos de ustedes conocen este movimiento por otros santos, pero de San Cristóbal Magallanes no habla mucha gente, ni de sus compañeros mártires, pero fue uno de los primeros mártires. Yo sé que todos conocemos, por ejemplo, los mártires de la región esta de Jalisco que murieron, donde también era San Cristóbal Magallanes. También conocemos la historia del padre Agustín Pro, que también muere en esta época, ese sacerdote jesuita, quien también fue arrestado. Pero ¿cómo se llegó a este punto de arrestar a los sacerdotes y fusilarlos? El movimiento armado en realidad fue inspirado y motivado por los mismos sacerdotes. Cuando comenzó esta guerra cristera, había sacerdotes que estaban completamente en contra de cualquier uso de armas y de violencia para poder manifestarle al gobierno su oposición ante la aplicación de estas leyes de reforma. Pero hubo otra serie de sacerdotes que no estuvieron de acuerdo y decidieron tomar las armas y decidieron levantar al pueblo. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando comienza esta guerra cristera, muchos de los que siguieron en esta guerra cristera, muchos no sabían ni siquiera lo que estaba pasando ni lo que estaban haciendo. Los sacerdotes sonaban las campanas en la antigüedad y la gente solía congregarse, porque recuerden que la campana simboliza la voz de Dios que llama. Y la gente comenzaba a congregarse en las iglesias y los sacerdotes les decían, pues miren, nos han prohibido el culto, no vamos a poder celebrar la Eucaristía, no vamos a permitirlo, tenemos que derrocar al gobierno. Y con la frase de viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, la gente comenzó a levantarse en armas. Gente que no tenía ninguna preparación militar. Muchos pues con machetes, con palos, con el armamento que conseguían. Y así comenzó aquella guerra cristera. Pero hubo un grupo de sacerdotes que siempre se opuso a todo acto de violencia, como era precisamente el tomar las armas. Y uno de ellos fue San Cristóbal Magallanes. Este santo sacerdote, cuando comenzó su vocación sacerdotal, la comenzó muy arduamente, entregado a su parroquia y a sus pueblos, levantando lugares para que la gente pudiera estudiar, aprender el catecismo, pequeños dispensarios médicos, casas para los ancianos. Era un sacerdote sumamente activo y era un sacerdote que siempre motivaba a la gente a que rezara el Santo Rosario y a que buscara a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima las gracias que Dios nos concede. Cuando cerraron el seminario de Guadalajara, él abrió una pequeña casa de formación en su parroquia, una especie de mini seminario, para poder seguir preparando jóvenes hacia el sacerdocio. Estuvo sumamente dedicado a la parte vocacional. Pero un día, lamentablemente, lo arrestó el ejército y lo acusó de ser parte de la famosa Liga. En esa época se formalizó un grupo de abogados, sacerdotes, intelectuales en defensa de la iglesia que se le llamó la Liga. Y pues esta Liga era la gran oposición al gobierno y el gobierno trataba de reprimir a esta Liga. Y arrestan al padre Cristóbal Magallanes con otros 24 y sin ningún argumento, sin ninguna prueba, 4 días después de que lo arrestan, deciden fusilarlo por el simple hecho de que era un sacerdote, siendo que se había opuesto. Y así ha pasado, o así pasó, mejor dicho, con la mayoría de sacerdotes durante la guerra civil cristera. Cuando yo estaba en la preparatoria, en un proyecto de la escuela, decidimos precisamente presentar la guerra cristera. Hicimos investigaciones, fuimos a los archivos de la UNAM, tratando de encontrar la mayor cantidad de información que se pudiera
sobre la guerra cristera. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Que no existen casi archivos sobre la guerra cristera. Pareciera que todo mundo trata de ocultar lo que en realidad pasó en aquel movimiento civil armado en defensa de la fe, tanto la iglesia como el gobierno. ¿Qué sucedió en realidad o cuáles fueron las pautas que lo llevaron? Solo ellos saben. Pero lo que nos queda es el testimonio de todos aquellos que fueron soldados o pelearon en esta guerra, o que fueron mártires y con su propia vida dieron testimonio. Pero hay una cosa que quisiera resaltar el día de hoy. El Salmo 97 proclama diciendo: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. La pregunta aquí sería, en este tiempo de crisis, que no podemos venir a la iglesia, que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿de qué manera nosotros le estamos presentando nuestra lealtad a Dios? San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mostraron su lealtad a Dios sin miedo alguno. Abrazaron el sufrimiento y el martirio y dieron testimonios de que su fe y su esperanza y la confianza no estaban colocados ni en el gobierno ni en el movimiento cristero, sino en Jesucristo nuestro Señor. Pero eso no iba a ser bajo ninguna circunstancia que fuera el motivo para que ellos negaran su fe. Al contrario, cuando los iban a fusilar, San Cristóbal Magallanes gritó como los mártires de aquella época: ¡Viva Cristo Rey! Así que ese fue el testimonio de lealtad de San Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros a Dios. Ahí en la soledad de tu casa, ahí en la ansiedad, en la preocupación, en la pena, ¿cómo es tu lealtad a Dios? ¿Dedicas suficiente tiempo de oración? ¿Tratas de rezar el Santo Rosario todos los días? ¿De verdad estás hambriento y sediento de esta Eucaristía? ¿De volver a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿De volver a congregarte en la casa del Señor? Nosotros tenemos que dar siempre un testimonio de vida cristiana frente a todas las personas, pero sobre todo en este momento de angustia, de crisis y de desesperación. El cristiano, bajo ninguna circunstancia, tiene por qué tener miedo, por qué sufrir ansiedad o depresión durante esta cuarentena, porque nuestra fe no está colocada ni en la enfermedad ni en el encierro, sino nuestra fe está colocada en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que es la razón de nuestro ser. Recuerden una vez más, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros ese amor y esa lealtad durante este tiempo de cuarentena? Jesucristo, al morir en la cruz, nos ha mostrado que el martirio es también el camino a la vida eterna, sobre todo cuando éste se entrega con amor. Así presentémosle a Dios en confianza nuestras oraciones por las necesidades del mundo. Diremos todos: te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados, para que proclamemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los habitantes de nuestros pueblos y las ciudades, para que en esta Pascua presten atención al mensaje cristiano y lo reciban con gozo, roguemos al Señor. Pidamos a Dios también por el gobierno, para que de verdad entienda que la Iglesia debe de considerarse como algo esencial y primordial en la vida del ser humano. Porque no es posible que abra los casinos, los supermercados, los restaurantes, los bares, y aún siga la iglesia cerrada. Yo no soy ningún guerrillero, pero si es necesario, pues también tendremos que levantar la voz y tendremos que oponernos a esto, porque la iglesia debería de ser algo sumamente esencial para la vida del ser humano. Así que pidamos por el gobierno,
para que entienda la necesidad y el hambre espiritual de todos ustedes, para que pronto podamos volver a reunirnos para celebrar la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Por las enfermeras, enfermeros, los médicos, los que brindan primeros auxilios, para que sigan sirviendo y curando con libertad de conciencia a todos los que sufren, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos aquellos que celebran un aniversario más, de bodas, de cumpleaños, por Luis Cervantes y Lupita López en su aniversario de matrimonio, para que Dios les bendiga, roguemos al Señor. Por los que están enfermos, por José Sabino Herrera, familia Diego Aguirre, para que Dios les conceda la salud, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por Alicia Rivera, Prudencio García Suárez, Eligio Madrigal Aguirre, Luis Cervantes, ánimas del purgatorio, para que Dios les conceda a todos la vida eterna, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos ustedes reunidos ahí en sus hogares para celebrar esta Santa Eucaristía, para que Dios atienda sus necesidades espirituales y materiales y los colme de gracias. Roguemos al Señor. Dios bondadoso, tu Espíritu habla por nosotros, concédenos lo que nuestro Espíritu defensor nos inspira a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, San Cristóbal Magallanes y sus compañeros, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar:
el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Pablo, sus obispos auxiliares Daniel, Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente unos a otros un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará para cenar. Así, en este momento de oración, invoquemos a nuestra Madre Santísima diciendo: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues mañana habrá confesiones, como ya es una tradición. Recuerden que es en los coches. Ahí será de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y no, mejor dicho, de 9:30, porque voy a celebrar misa a las 9 primero en inglés para la escuela, y una vez terminada la misa, serían las confesiones. Entonces, a las 9:30, de 9:30 a 1 de la tarde, y después de 4 a 6. Pues ojalá se den la oportunidad y pasen a reconciliarse con Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Permanezcan en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Feliz noche a todos.